buenos días a todos. Soy Miguel Ors Villarejo. Quería darles la bienvenida en nombre de The Objective a esta sesión de contexto sobre inteligencia artificial y economía del dato que hemos titulado El gran acelerador de las empresas. Y quiero empezar con una pequeña confesión, y es que cuando la semana pasada Lucía Virués, que es la responsable de eventos de The Objective, me pidió una relación de temas a abordar en esta mesa de debate, decidí hacer un pequeño experimento y que consistió en ir a Perplexity, que es el talkbot de inteligencia artificial que uso, y le dije: prepárame una docena de preguntas para un grupo de expertos en inteligencia artificial. Y en cuestión de segundos apareció en la pantalla de mi móvil pues un resultado que refleja, por un lado, las fortalezas y, por otro, las debilidades de la inteligencia artificial en su actual estado de desarrollo, porque por una parte había bastantes sugerencias útiles, pero por otra me encontré con que por lo menos 4 de las 12 preguntas eran reformulaciones del mismo tema. ¿Cómo podemos conseguir una inteligencia artificial ética y seguro? Esto es un poco lo que llamábamos en mi época de estudiante un pedaleo, que era cuando el alumno salía a la pizarra a dar la lección y empezaba a dar vueltas y vueltas alrededor del mismo asunto, que era naturalmente lo único que se había estudiado. Y el test de Turing establece que una máquina es inteligente cuando logra hacerse pasar por una persona, y yo no creo que estemos ahí todavía, porque de momento Perplexity por lo menos puede hacerse pasar por un alumno que se medio sabe la lección, y lo que no está nada mal, aunque yo no lo pondría en el asiento del conductor todavía. Así que cuando a mí algún tecnófobo me dice que estamos en vísperas de una rebelión de las máquinas que van a aniquilar a la especie humana, yo le pregunto qué le parecen las recomendaciones que le hace Netflix, o si Amazon no le insiste en que compre una y otra vez el mismo artículo que ya ha comprado. A mi mujer, por ejemplo, le machacan con productos para el cuidado de la barba, desde que regaló una pomada a mis hijos, que sí, mis hijos tienen barba, y le dicen en el email: Amaya, prueba esto y verás qué suave te deja la barba. Ella se limita a tirarlo a la papelera y comentar estoicamente: así no van a dominar el mundo los robots. Dicho esto, los progresos son innegables, y tanto en inteligencia artificial como en economía del dato existen enormes oportunidades. Y para hablar de ellas, hemos reunido aquí en The Objective a un grupo de potentes expertos que paso a presentar inmediatamente. A la izquierda tengo a Pablo de la Puente, que es ingeniero informático por la Universidad Pontificia de Comillas y ha desarrollado toda su actividad en el sector privado. Ha sido director de tecnología de la información en el Grupo Santander y en la actualidad es el CEO, que es el responsable de tecnologías de información de Gestamp, que es la compañía líder mundial en el desarrollo de componentes para el automóvil. Nunca se habla lo suficiente de que España es una potencia en componentes para el automóvil, y es asimismo miembro de la Junta Directiva de Indesia, que es la Asociación Española de Inteligencia Artificial para la Industria. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. A mi lado está Carlos López Blanco, el primer Carlos de los dos que tenemos hoy en este estudio. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IES y abogado del Estado. Ha sido secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el Gobierno español. En el sector privado ha trabajado para Casa, para IBM, para Airtel, luego Vodafone, y para Telefónica. Es experto en economía digital y en regulación del mercado de las telecomunicaciones, y actualmente preside la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de España y es consejero de Telefónica Argentina. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Y finalmente, last but not least, tengo que decir esto siempre, nos acompaña Carlos Gándara, que ha desarrollado toda su carrera en el sector tecnológico. Empezó en la consultora Ozona, de ahí pasó a Telefónica Móviles, luego a BlackBerry. Desde hace 8 años es el responsable de B2B de Samsung España. Es decir, corrígeme si no me equivoco, que eres la persona que lidera y ejecuta las estrategias de ventas corporativas de la empresa. Pues muchas gracias, Carlos. Y bueno, hechas las presentaciones y ya podemos entrar en materia. Si os parece, voy a hacer una primera ronda introductoria en la que voy a hacer una pregunta individualizada, y quería empezar por ti, Pablo,
dado que estás en el negocio de los componentes para el automóvil, mi pregunta es ¿cuáles son las áreas donde más potencial de desarrollo hay ahora mismo de la inteligencia artificial y de la economía del dato? Y en concreto hay una curiosidad que a mí me reconcome y es qué pasa con los coches autónomos, porque si salida se ha anunciado al mercado una y otra vez, yo llevo oyendo ya, no exagero, pero una década oyendo, ya la semana que viene empiezan. Pero los coches autónomos, ¿qué es lo que pasa con los coches autónomos? Y en general, ¿dónde estamos viendo que están las grandes potencialidades en la industria? A ver, empezando por la primera pregunta, ¿no? Por la parte de inteligencia artificial, yo creo que como industria, en el caso de automoción, pero como representante también aquí de Indesia, de cualquier industria española, da igual la que sea, o sea, yo creo que la industria va a ser uno de los grandes beneficiados por la inteligencia artificial desde el punto de vista de optimización de procesos, desde el punto de vista de eficiencia energética, desde el ámbito puro de fábrica. Nosotros en nuestro caso tenemos 115 fábricas alrededor del mundo y lo que estamos obteniendo, ¿no? desde el año 2017 es una mejora en la productividad, en la calidad de los productos y sobre todo en el time to market a la hora de trabajar con los clientes. Y en cuanto a lo que me preguntas del coche autónomo, a ver, el coche autónomo desde el punto de vista del vehículo es una realidad. O sea, es una realidad, existe el software para gestionar el coche autónomo, lo que no está preparada es la regulación, ¿no? O sea, si nos vamos al caso concreto de España, pues la Dirección General de Tráfico es la que marca, ¿no? En este caso, cuándo un coche autónomo puede circular y tenemos distintos niveles, existen 5 niveles de coche autónomo, ahora mismo están, digamos, homologados el nivel 2, que es, oye, tú puedes aparcar sin las manos y eso está permitido, pero no puedes circular por la carretera. Y no es un problema tanto del coche, sino del entorno. Es el entorno. Veo noticias de que los coches de Tesla atropellan heladeros Es que depende del país. Depende del país si se les permite. En países atropellan unas cosas y en otros otras. Bueno, en unos países está permitido que atropellen y en otros no está permitido que atropellen, ¿no? que es la diferencia, ¿no? Entonces, es verdad que le falta, y por eso no va tan rápido, o sea, le falta al entorno, al ecosistema de telecomunicaciones, al geoposicionamiento de los coches, a las ciudades, ¿no? Estar preparadas para todo ese entorno, pero desde el punto de vista del propio vehículo en sí, no necesita nada más, está preparado. Yo estuve hace 3 semanas en Shanghai y ahí básicamente todos los coches son 100% autónomos. Otra cosa es que la regulación tampoco les permita y tienen que poner un dedo en el volante, pero el resto el coche es autónomo, se cambia de carril, se quita. O sea, dependiendo del sitio donde estés y lo avanzados que estén en la homologación de esos vehículos, pues avanza más, pero es una realidad el coche autónomo. Bueno, pues me tranquiliza porque además yo siempre he pensado que nunca íbamos a llegar. Esto es como los coches que vuelan. En todas las películas de ciencia ficción hay coches que vuelan, pero... Regreso al futuro. Sí, y el Regreso al Futuro, no sé si os acordáis, la segunda o la tercera entrega estaba llena de faxes. Se decía que lo más moderno era tener 18 faxes en casa, un fax. Ahora, y los coches volaban y ahora hay que explicarle a la gente joven que es un fax. Sí, nadie lo entiende. Mi segunda pregunta es para Carlos López Blanco y es un tema, ya que él es experto en regulaciones, ¿por qué se ha puesto Europa a regular la inteligencia artificial antes siquiera de tener grandes empresas de inteligencia artificial a las que regular? No estamos poniendo, hay muchas críticas y no estamos poniendo el carro delante de los bueyes en los europeos. Yo creo que no. Vamos a ver. En primer lugar, gracias por la invitación a participar en este debate. Yo creo que en primer lugar Europa ha decidido desde el punto de vista de su estrategia de desarrollo digital que uno de los elementos esenciales va a ser la regulación. Y Europa desde el año 19 decidió que iba a establecer una regulación en todos los temas que tuvieran que ver con el desarrollo digital. Y hemos visto en estos últimos 5 años que Europa ha aprobado más de 10 directivas o reglamentos que tienen que ver con el mundo digital. Los mercados digitales, los servicios digitales, la ciberseguridad con la directiva NIS2, los datos, la gobernanza de los datos. Y uno de los elementos que dentro de esa regulación eran inevitables era el regular la inteligencia artificial. Yo creo que lo que hace refleja cuando un regulador regula algo, refleja también cuál es la situación de ese regulador y de esa región del mundo en relación con lo regulado.
y la regulación del reglamento de inteligencia artificial, que yo creo que es una buena regulación equilibrada, es una regulación que está pensada desde el punto de vista del usuario de la inteligencia artificial. Esa es la perspectiva que tiene el reglamento de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden asumir en el desarrollo de los servicios basados en inteligencia artificial? Por eso, cuando Estados Unidos, que también está regulando la inteligencia artificial, lo hace desde una perspectiva distinta. No solo los riesgos en el uso de la inteligencia artificial, sino también cómo promover el que haya mayores desarrollos en materia de inteligencia artificial. El liderazgo de la inteligencia artificial no depende de la regulación. Y Europa no es líder en la inteligencia artificial. Y le va a tardar mucho en tener una posición altamente competitiva en materia de inteligencia artificial. Eso es algo, y además por un factor que estos señores conocen mejor que yo, y es que no solo el liderazgo de la inteligencia artificial te lo da el desarrollo de los servicios basados en inteligencia artificial, pero el liderazgo tecnológico te lo va a dar otra cosa donde Europa está muy retrasada, que es la computación cuántica. Y ahí es donde va a estar la batalla entre China y Estados Unidos, por el liderazgo tecnológico. Y fuera de esa batalla está Europa. Lo cual no quiere decir que Europa no tenga su papel. Ha escogido dos papeles. Por un lado, ser el regulador en materia digital, y efectivamente cada vez que Europa ha regulado algo hemos visto como hay otras partes del mundo que han seguido ese tipo de regulación, y luego algo muy importante que es poner el foco en la digitalización de la economía. Es ahí donde está la estrategia europea de encontrar su sitio en el desarrollo digital del siglo XXI. Ese es el contexto en el que Europa ha actuado. Europa ha querido ser la primera región del mundo regulando algo tan complicado como la inteligencia artificial. Es una regulación, vuelvo a insistir, que está pensada en la utilización, en el usuario, en el que usa servicios desarrollados basándose en inteligencia artificial, con distintos niveles de riesgo. Yo creo que es una regulación, por un lado, tiene todo lo que es característico de la regulación europea en cualquier aspecto, es complicada, es muy difícil de interpretar, etcétera, etcétera, pero gracias a Dios los abogados tenemos que comer de algo. Sí, sí. Y luego tiene, en este caso, esa perspectiva. Y luego hay una cosa muy importante, tanto en la regulación de inteligencia artificial como en otros, y es que Europa, cada vez que regula algún tema digital, tiene una preocupación especial por principios y valores, por los aspectos éticos, por los aspectos de fondo de la regulación. Y eso se ve en muchísimos aspectos de toda esta regulación digital, y también impregna toda la regulación en materia de inteligencia artificial. No, perdona que insista. Sí. Es que siempre cuento la anécdota. Yo estuve en Tel Aviv, en el festival DLD, que es de startups y tecnológicos, y allí me encontré con muchos emprendedores europeos que se habían venido de Europa, se habían ido a Israel, porque en Europa los abogados esto no les dejaban respirar. Pues los americanos tampoco se andan cortos, ¿eh? Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Aquí hay dos conceptos que son importantes de entender. Economía digital y digitalización. Economía digital es aquella economía de base tecnológica que se desarrolla. Y ahí es donde Europa tiene el déficit mayor, y Europa no acaba de encontrar su sitio. Es decir, cómo primero por abajo desarrollar una capa, un tejido altísimamente competitivo. Eso lo han hecho muy bien los israelitas, eso lo ha hecho muy bien Singapur. No lo ha hecho muy bien Estados Unidos, lo ha hecho muy bien California. Ojo, crear esos entornos altísimamente competitivos en materia tecnológica no es posible en entornos muy grandes. España no puede serlo Madrid, puede serlo Cataluña. Porque Estados Unidos no lo es California. Tiene que ser. Por eso Israel es un éxito y por eso Singapur es un éxito. Por eso en entornos 5 o 6 millones, con universidades buenísimas, con gran capacidad de financiación, etc. Entonces, ese es un poco, ahí es donde están los problemas que Europa tiene que resolver. Como, por un lado, seguir promoviendo el emprendimiento tecnológico, y luego lo que es el gran problema del desarrollo de la economía digital en Europa, que no es la universidad, que no es el conocimiento, que es
la insuficiente existencia de mecanismos ágiles de financiación. Ahí es donde está el mayor problema de desarrollo de la economía digital. Estoy completamente de acuerdo, que ahí hay una laguna que mientras no se resuelva va a ser muy difícil y es muy complicado de explicar que para que haya un desarrollo tecnológico tiene que haber antes un desarrollo financiero que lo permita. Mi tercera pregunta individualizada es para Carlos Gándara y es eminentemente práctica porque lo que quiero es que nos expliquéis cómo estáis trabajando las empresas con la inteligencia artificial. O sea, ¿en qué la utilizáis? ¿Para qué os sirve? ¿Cómo mejora vuestra productividad? Vale, en estos momentos está empezando. O sea, Samsung ha sido el primer fabricante de móviles que incluye inteligencia artificial en un dispositivo. Entonces, obviamente, al ser un dispositivo interactúa con la persona, ¿vale? Nuestra esperanza es que, a corto plazo, lo que se espera es que el 20% de las empresas ya empiecen a adoptar inteligencia artificial. Y cada vez que hablas con grandes compañías, Gestam, los bancos, Caixa, siempre va muy por delante la parte de finanzas, todos están ya viendo qué se puede hacer. Pero desde un punto de usuario, lo que hemos pretendido desde Samsung es de una forma abierta, trabajando con Google, trabajando con Microsoft, que son los primeros players que aparecen en el tema de inteligencia artificial, ofrecer al usuario herramientas para que sean más productivos. De hecho, una de las partes que estamos nosotros invirtiendo bastante es en la parte de edición de imagen. Pero regulatoriamente, por ejemplo, en Europa, tenemos que marcar las imágenes que han sido modificadas por inteligencia artificial, ¿no? Porque hay, sí, a nivel público está habiendo mucho revuelo con estas situaciones y todas estas herramientas ya las estamos implementando. O sea, cuando hemos lanzado ya la inteligencia artificial ya va con ciertas pautas que se van a adecuar a lo que nos piden tanto las empresas como los usuarios. Que las empresas puedan controlar los accesos a la inteligencia artificial por parte de sus usuarios para comprometer datos. Es muy importante la seguridad. Vamos a ir un paso más allá. Recientemente hemos lanzado todo el line-up de televisiones y ya incluye una inteligencia artificial y también está dentro de los electrodomésticos para ir consumiendo menos. Bueno, que también hay una inteligencia artificial va a consumir muchísima electricidad. De la inteligencia, esto que tiene inteligencia artificial, por ejemplo, ¿en qué se nota la inteligencia artificial del móvil? Yo he visto un anuncio de Samsung en el que un señor habla en un idioma, pide un taxi en un idioma y el taxista lo recibe en su idioma, en no sé qué. Sí, ahí lo que estamos intentando es lo primero. En muchas empresas hay problemas de comunicación para internacionalización, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Pues poner herramientas de forma que haya una traducción simultánea, pero incluso coger una llamada de teléfono y que haya traducción simultánea. ¿Y cómo de simultánea? Pues mi mujer es intérprete profesional. ¿Cómo de simultánea es? Pues con un decalaje de un segundo más o menos, que es lo que tarda ahí un segundo. Sí. Eso todavía, o sea, mi mujer puede con eso. Sí, además la inteligencia artificial tiene que aprender. O sea, todos los algoritmos de Machine Learning que están por detrás irán aprendiendo poco a poco. Ya no. Nosotros tampoco. Pero, por ejemplo... Cuando lo va a ver ella, Esta pregunta no sale siempre en los foros y además siempre con los intérpretes. Pero justo el intérprete hace una cosa que de momento la inteligencia artificial no hace, que también es que hace la traducción en función al contexto. Yeah. Y hay muchas cosas que todavía nos pasan. Una llamada, una reunión, sí que te puede ayudar la inteligencia artificial, que incluso puede grabar la reunión, identificar las voces, tú luego le cambias el nombre para saber quién es quién y te hace un resumen de la reunión y la transcripción, independientemente del idioma en el que se hable. Te hace la traducción, te lo pone todo en un mismo idioma, eso lo que provoca es una mayor productividad. Antes muchísimos mensajes se perdían en una reunión, pues temas de idioma. O sea, yo trabajo en una empresa coreana y el lenguaje vehicular es el inglés, que no es ni mi lengua materna ni la de ellos. Entonces, hay parte de la comunicación sí que se pierde. Y de esta forma lo que pretendemos es ayudar un poco. También en el tema de las notas de reunión, ¿no? Siempre que se hace una reunión, se escriben las notas de reunión, puntos de acción, etcétera. Y muchas veces nos come el día a día y no lo haces. Bueno, pues esto automáticamente es que te hace el output de toda la reunión, lo tienes transcrito, lo tienes perfecto, y eso lo que va a provocar es una mayor... A corto plazo, lo que está buscando es la productividad de las personas. Muy bien, pues ahora como hay preguntas que me encantaría conocer o me gustaría conocer la opinión de los tres. Y después de esta ronda introductoria yo quería hacer una pregunta que me fuerais respondiendo cada uno, me fuerais dando vuestro punto de vista. La primera es una preocupación que sale siempre y salía en el resultado de la búsqueda de Perplexity, es ¿qué va a pasar
con el empleo. O sea, ya Carlos decía que mi mujer se vaya buscando otro trabajo porque el intérprete, desde luego, los traductores y los dobladores prácticamente se han extinguido. Los intérpretes todavía conservan cierta ventaja. Pero bueno, ¿cuáles son las áreas más amenazadas? Y ya por ponernos en un plan, esto no sé si utópico y distópico, llegará un momento en que las máquinas trabajen y nosotros nos podamos dedicar a vivir como los lirios del campo. Esto era una cosa que decía Keynes en el año 30 cuando estuvo aquí en Madrid. Que decía, falló por completo. Todo lo que dijo se equivocó de medio año. Nuestros nietos no trabajarán 3 horas al día. Pero bueno, él pensaba que el nivel de vida que él tenía era el estándar, ya no se podía, pero claro. Muy keynesiano. Claro. No sé, empiezo yo si queréis. O sea, yo creo que a día de hoy no. O sea, a futuro, veamos Regreso al Futuro, los coches volando, los coches volarán. Ya veremos a futuro, pero yo creo que sí. Bueno, ya de hecho ya vuelan, ¿eh? Pero otra cosa es que... Sí, que sean eficientes. Eso es. Yo creo que ahora mismo ninguna forma de inteligencia artificial... Al final la inteligencia artificial está basado en todos los datos que se contextualizan, ¿vale? Y todos los datos que aportamos los humanos y toda la información que hay detrás. Y la inteligencia artificial va aprendiendo y seguirá aprendiendo, sigue teniendo sus fallos, como tenemos los humanos, ¿no? Cuando tomamos decisiones, pero realmente lo que yo sí que creo que va a hacer es productivizar. O sea, nos va a quitar de trabajos que la gente además ahora no quiere hacer. Y yo cuando veo a la gente joven que se va incorporando a distintas compañías, va a hacer trabajos que nadie quiere hacer, ¿no? Puede ser en el caso de la industria, o puede ser en la banca, en las finanzas. Pero la realidad es que lo único que va a hacer es ayudar a tareas, digamos, administrativas, que hay gente que hace solo tareas administrativas, es verdad, pero a esa gente lo que hay que hacer es reciclarle y cambiarle un poco el chip a que tiene que hacer cosas diferentes. Nosotros, por ejemplo, en Gestamp, pues no sé, hacemos workshops con las áreas financieras porque están todos muy preocupados, ¿no?, con la inteligencia artificial. Y al final, ahí lo que hacemos es hacerles sesiones donde les explicamos qué han dejado de hacer durante todos estos años, qué no hacen, qué tipo de analítica de datos, que ya hablaremos de los datos, supongo, en esta sesión. Sí. O sea, qué trabajos se dejan de hacer en las compañías para hacerlas más eficientes, para ver cómo puedes mejorar la cuenta de resultados, para ver cómo puedes bajar los costes, para ver cómo puedes mejorar la fiscalidad. Todo eso nunca hay tiempo para hacerlo, porque el 80% son trabajos administrativos en muchos casos. Eso es lo que sí que va a ser sustituido. Y entonces la gente va a tener mucho más tiempo para hacer toda esa parte de análisis de datos. Va a sustituir parcelas de trabajo. Hablo de la parte administrativa, pero te podría hablar en la parte de médica, que los médicos ahora ya no están mirando escáneres, ya no están mirando radiografías, sino que es la propia inteligencia artificial a base de datos y tener muchas radiografías que analiza, que probablemente los señores de Samsung tienen un montón de proyectos alrededor de ello. O sea, les da una fiabilidad de un diagnóstico. Y le quita muchísimo trabajo, pero nunca le va a quitar el trabajo de decidir si ese señor pues tiene un cáncer de próstata o tiene otro tipo de problema con el diagnóstico de imagen. Entonces, yo creo que estamos todavía lejos realmente de que trabajos 100% sean eliminados. Leía yo hace tiempo que lo que está es lo que ha pasado en el ajedrez. En el ajedrez, las máquinas juegan ya mejor que las personas, y en el Go también. Pero eso no ha acabado con la práctica del ajedrez, y de hecho hay campeonatos que llaman de centauros, ¿no? Sí, correcto. Esas ordenadores, o sea que realmente lo que tenemos es que aprender a colaborar con las máquinas. Tú no ves un futuro distópico, ¿no?, en el que las máquinas han sustituido y nos utilizan como combustible. Hablando de mi negocio, sin duda no. O sea, yo no lo veo en la industria de automoción a la hora de hacer toda la producción de piezas. Hay muchísima automatización. Nosotros tenemos robots desde hace ya 20, 30 años y cada vez son más inteligentes, nos dan más señales, nos dan más capacidad para decirles que trabajan de una manera más flexible, pero eso no quiere decir que ellos por sí mismos puedan hacer la planificación de un nuevo modelo de la marca que sea de coche. Lo hacen ellos solos, si no hay nadie en la planta, no se puede fabricar, quién compra la materia prima. O sea, ahí hay alrededor de cada empresa, es yo diría inviable, ¿no?, que eso vaya a ocurrir. ¿Cómo es? Pues yo sí, me permites hacer una reflexión primero un poquito más general. Yo creo que en todo cambio tecnológico, y estamos en un cambio tecnológico que no es la inteligencia artificial,
que es la revolución digital, que ya empezó hace tiempo y del que la inteligencia artificial es una parte, pues se destapan estos miedos, ¿no? Es decir, esta idea, los luditas, el ludismo que se vio en la revolución industrial, pues está apareciendo ahora. Y además, una segunda reflexión, y es que a la inteligencia artificial hay que quitarle dramatismo, porque primero la inteligencia artificial no es nada nuevo, ¿eh? Hablábamos de los sistemas de interpretación. Es que sistemas de traducción lleva habiendo desde hace 30 años. Inteligencia artificial se inventa en los años 50. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que estamos viendo por primera vez, y eso es lo que ha causado este efecto wow en la gente, es que de repente empiezan a haber sistemas de inteligencia artificial generativa que puedes utilizar, que puedes tocar. Pero estos señores que estaban más metidos que yo en lo que es la tecnología en sí misma, esto no es algo rupturista ni es algo nuevo, esto es el resultado de una evolución que lleva viniendo desde hace muchos años. A mí, ¿qué me preocupa de esta tragedia alrededor de la inteligencia artificial, de esta apocalipsis alrededor de la inteligencia artificial? Que pensando que la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad, que no va a acabar, nos olvidemos de los problemas reales que tiene la inteligencia artificial. Y ese es, para mí, el reto fundamental. Uno de ellos es el empleo. Y por eso iba ahí. Es decir, es el empleo, es la utilización ética de la inteligencia artificial, es los límites de la inteligencia artificial que puede ser utilizada como instrumento de delito, etcétera. No es muy diferente de los riesgos generales que tiene el uso de la tecnología. Y a mí es lo que me parece preocupante. Es decir, mientras estamos pensando que, y además porque hay gente que se supone que sabe de esto y que son los que están lanzando un mensaje apocalíptico, que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo, pues no nos preocupamos de los problemas reales. Y voy a ir luego al empleo. Y una de las cosas muy importantes que hay que explicarle a la gente no es lo que la inteligencia artificial puede hacer. Lo más importante es que la gente entienda lo que la inteligencia artificial ni puede hacer ni va a poder hacer nunca. Porque ahí están los límites de la inteligencia artificial. No va a poder improvisar, no va a poder tomar decisiones, no va a poder moverse, tomar riesgos, etc. Hay actividades humanas que van a seguir siendo humanas y que esa es la inteligencia artificial general, que es la que eventualmente podría hacer esas cosas, no es una posibilidad. Y eso hay que decir a la gente, oiga, no se preocupe usted tanto de que la inteligencia artificial acabe con el mundo porque no va a poder acabar con el mundo. El tema del empleo es el elemento central del ludismo siempre. Es decir, esto pasa siempre que hay una revolución tecnológica. ¿Se va a destruir el empleo? Claro que se va a destruir el empleo. ¿Dónde? Tú lo has dicho muy bien. Desde aquí hay una idea de que la tecnología destruye el empleo de baja cualificación. Nos estamos dando cuenta que no, que la tecnología lo que destruye, sobre todo la inteligencia artificial, es empleo en la capa media. Es decir, ¿quién tiene un problema con la inteligencia artificial? Los contables. Por desgracia, los que andan en bicicleta repartiendo paquetes, no. Pero los contables tienen un problema de cuidado, porque los contables sí que es un trabajo de una cualificación media, de un cierto desarrollo, que va a desaparecer. Pero ¿qué vamos a hacer? Crear nuevos trabajos. Vamos, como pasa en todas las revoluciones industriales, todas las revoluciones de este tipo, pues cada vez va a haber nuevas actividades que van a ser, como tú has dicho, altísimamente productivas y probablemente, pues igual que la revolución industrial trajo una mejora de las condiciones laborales, pues encontraremos otra manera de trabajar y otra manera de vivir. ¿Que será sin trabajar? No, será trabajando de otra forma, con más flexibilidad, probablemente en tareas que sean más productivas y siempre, insisto, habrá una parte que no podrá ser sustituida por la inteligencia artificial. Y ahí solo podrán realizarlo personas y son todo aquello que exija toma de decisiones, que exija asunción de riesgos, que exija improvisación, que exija... Y eso la inteligencia artificial no lo va a poder hacer. Claro, eso me recuerda un debate que hubo justamente cuando aparecen los luditas y decía Krugman, si hoy viniera un economista del siglo XIX y le explicáramos que actualmente el 1% de la población trabaja en la agricultura y el 2% en la industria textil, el economista diría, ¿y qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? ¿En qué trabaja?
porque en aquella época el 80-90% del empleo se daba ahí y ahora, claro, hay un montón de actividades. ¿Y cuál es vuestro punto de vista? Efectivamente, tú que estás dentro de una compañía que es muy intensiva en la inteligencia artificial y donde habrá continuamente... Bueno, es que ya tanto Carlos como Pablo ya casi han tocado los temas, ¿no? Pero al final la inteligencia artificial es algo que va a ayudar a prosperar. Y de hecho, por ejemplo, yo cuando tuve que escoger carrera, todo el mundo te decía, no vayas a matemáticas, que no tiene salida. Eso, ¿no? Ahí le va muy bien. ¿Y qué pasa? En estos momentos, matemáticas vuelve a ser fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Que también, pues, tanto el aprendizaje se va adaptando a la sociedad como los puestos de trabajo. Y se crearán, o sea, escribanos ya no hay. Artesanos cada día quedan menos. Pues, al final la sociedad se va a ir adaptando a las nuevas tecnologías y es un avance y una ayuda. Lo que vamos a ser más efectivos, ¿vale? Es lo típico de cuando te dicen me compro una lavadora con wifi y todo el mundo lo primero que dice es ¿y quién va a meter la ropa? Bueno, pues la ropa la va a meter él mismo, pero tú vas a poder programarlo. Falta el wifi para que le ponga correos electrónicos a la nevera. Para poder comandarlo y decir, bueno, pues ahora la electricidad está más barata y pongo la lavadora. Y tú desde donde estés, pues lavadora y buscas la eficiencia en un tema de costes, que por ende también hace que se aprovechen las horas valle de consumo de electricidad. Entonces, al final, poco a poco la inteligencia artificial nos ayudará a esto. O sea, tendrás el wifi porque se conectará a un servidor de inteligencia artificial que dirá cuándo es el mejor momento. Vale, desde el punto de vista de empresas, lo que tenemos que pensar también es un poco en la seguridad. Ya está. Claro, de qué tipo de datos salen de tus servidores o de tus ordenadores. Pero va a ayudar. O sea, yo lo veo como algo que ha venido para ayudar. Totalmente. Lo que sí, y una cosa que creo que hay que matizar en la inteligencia artificial, que sí va a ayudar, pero tenemos que acompañarla. Y tenemos que acompañarla en el sentido de pensando en España, ¿no? Como país, ¿no? O sea, país 95% de pymes o el número que sea, que es muy alto, y la inteligencia artificial puede hacer una brecha mucho mayor. Si no ayudamos a las pymes a esa digitalización, ¿vale? Y es un poco lo que intentamos, ¿no? En Indesia, como grandes empresas, pues Inditex, Navantia, Repsol, Gestamp, o sea, intentamos que nuestra cadena de valor no se quede atrás. Primero, desde el puro punto de vista de compañía, porque si ellos se quedan atrás nos genera un problema como compañía, pero segundo, un poco casi como necesidad de país, de decir, oye, es que estamos llenos de pymes. Si ellas no desarrollan la inteligencia artificial y no es fácil y no es accesible a día de hoy y tenemos que hacerla accesible, o sea, vamos a cometer un error porque toda esa productividad de las grandes compañías aguas abajo no va a estar y entonces no va a ser real. Sin duda. Nosotros también en la Cámara de Comercio, en la Comisión de Digitalización, ya en el año 17 hicimos un informe sobre la digitalización de las pymes y la necesidad, como tú has explicado muy bien, de que se digitalizaran, porque la digitalización de las pymes en España es la digitalización de la economía española, porque el tejido industrial español es como es. En el caso de la inteligencia artificial, a mí me preocupa mucho una cosa, y es esta trivialización de la inteligencia artificial que hay ahora, que tú abres el periódico y de repente hay 10 seminarios sobre inteligencia artificial, todas las empresas saben de inteligencia artificial, y eso a las pymes les crea una gran confusión. Y les produce un ruido en el que no saben. Por un lado oyen, como no uses la inteligencia artificial, estás muerto, pero por otro lado abren el periódico y ven un montón de gente, y yo os lo quiero decir, buena parte de ellos, vosotros lo sabéis muy bien, gente que no sabe, que está aprovechando esta moda de la inteligencia artificial. ¿Quién son las víctimas de esto? Las pymes, porque evidentemente las empresas grandes se lo saben. Y nosotros estamos ahora insistiendo mucho en las pymes que tienen que buscar interlocutores fiables para que sepan entender qué es lo que de verdad la inteligencia artificial les dice. Y nosotros les damos una regla. Oiga, mire, si usted pide un servicio que le dicen que es un servicio de inteligencia artificial y usted no sabe para qué sirve, no lo compre. Es decir, usted nunca va a saber cómo sirve, cómo funciona la inteligencia artificial, ni falta que le hace. Pero sí, ¿para qué le puede ser a usted de utilidad? Si usted viene a alguien a venderle un servicio de inteligencia basado en inteligencia artificial, que tiene un resultado que usted no entiende o que usted no le ve el valor, no lo compre. No lo compre.
porque no le va a servir para nada. Entonces, eso es lo que a nosotros en estos momentos en las pymes nos preocupa, que toda esta confusión a qué lleve, a que las pymes, como ha pasado otras veces con otros desarrollos tecnológicos, digan, ¡buf! Esto es un lío, no quiero saber nada de inteligencia artificial. Cuando si encuentran los interlocutores solventes que les digan de verdad qué es lo que pueden obtener ellos utilizando servicios basados en la inteligencia artificial. ¿Y dónde pueden dirigirse las pymes? Pues yo te digo, por supuesto a las cámaras de comercio, donde hay un conocimiento grande de la aplicación de las tecnologías al mundo de las pymes, a las asociaciones de empresas, a las empresas grandes, a los suministradores grandes y solventes. Hay muchos. En el mercado hay cantidad de servicios basados en inteligencia artificial o no, muy solventes, muy baratos y que les ayudan mucho a las pymes. Pero el problema con la inteligencia artificial es que se ha creado una confusión tan grande que en estos momentos para una pyme es muy difícil saber si esto le va a servir o no le va a servir. Insisto, por un lado recibe el mensaje, como no uses inteligencia artificial estás muerto. Primero, entonces dice, voy a usarla. Y de repente abre el periódico y ve 200 empresas que dicen que hacen cosas con inteligencia artificial. Entonces, lo que tiene es que fiarse del sentido común, esa idea de que si lo que ese servicio les proporciona no le ven la utilidad, que no lo compren. Y luego que se fíen en los interlocutores solventes, que los hay, pues las empresas, hay proveedores de servicios muy solventes, hay cámaras de comercio, asociaciones empresariales. Estos señores, es decir, estas empresas son solventes, sabes que lo que te van a vender no es humo, ¿no? ¿Y qué soluciones? O sea, para lo que está hablando. Yo soy una pyme y ¿cómo mejoro? Porque al final la pequeña empresa lo que tiene que ver es si le quitan trabajo y le compensa y el coste que tiene. O sea, yo estoy pagando un contable, por ejemplo. ¿Me voy a ahorrar el sueldo del contable con alguna solución? ¿En qué áreas le puede aligerar y ayudar a mejorar la productividad? Pues esa es la gran asignatura. Y sobre todo, luego si queréis, hablamos, España es una empresa muy terciarizada, tiene servicios de alto valor añadido, pero tiene un servicio gigantesco como es el turismo, y en el turismo ahí, ¿qué impacto puede tener la inteligencia artificial? Pero primero contéstame a lo de las pymes. Yo creo que lo primero es que cuando se dice inteligencia artificial todos pensamos en Stanley Kubrick, en Blade Runner, 2001 dice espacio, y es mucho más sencillo. O sea, al final, cuando vamos nosotros con nuestro discurso del tema de traducción, que es una cosa que va a ayudar mucho en el turismo, o que tú tengas más facilidad y no seas Paco Martínez Soria cuando te vas a Singapur, o etcétera, la gente no percibe eso como inteligencia artificial. Claro. ¿Por qué? Porque piensan en, pues, Terminator, que viene para controlar a todo el mundo. Y es que nos basamos en lo que vemos en las películas. Y esto no es una película, ya está aquí. Muchas veces, ¿dónde se va a aplicar la inteligencia artificial? Pues dentro del Big Data, para la segmentación de nuestra clientela, para poder acceder de una forma más óptima a ella. Claro, eso no lo dices así, todo el mundo dice, eso es Big Data. Dice, ya, pero es Big Data con inteligencia artificial. Entonces, hay muchos conceptos que están mezclados, por lo tanto, lo que hay es una falta, y yo creo que esto es un debate que lleva mucho tiempo la pyme, es cómo llegar a la pyme con una formación que haga que entiendan las tecnologías, para que luego puedan adoptarlas. Nosotros desde Samsung estuvimos trabajando con Cepime, en el programa que tienen de Cepime 500, y hemos apadrinado empresas. Entonces, o sea, ves lo que tiene la pyme, que al final, en una gran corporación se sabe que si yo cojo un proveedor que me va haciendo toda la parte de TI, le damos un sentido, una arquitectura, es mucho más fácil. Pero en una pyme se va a comprar al de la tienda del pueblo esto, al de la otra tienda esto, y cuando se dan cuenta tienen 7 sistemas que son inconexos, que no hablan entre ellos, y no le puede sacar partido. Entonces, si vamos poco a poco, ¿dónde se va a ayudar a corto plazo? Bueno, pues en temas, como te digo, de tema de reuniones, productividad personal, y luego, por ejemplo, en el caso de Microsoft, que ha sacado el Copilot Assistant, lo que te estás quitando es una secretaria que te va a hacer prácticamente todo lo que tú puedes hacer, pero incluso hasta el punto de, oye, búscame este dato, que lo necesito de tal año de no sé cuánto, lo buscarán en las bases de datos de la empresa, me construirá el mail
me envía el mail a quien yo diga y yo estoy haciendo un dictado. Todo eso son tareas que tú ahora te las escribes en el papel y dices, ya lo haré cuando pueda, y luego dedicas un tiempo al día para hacerlo, pero muchas se quedan en el tintero. De otra forma, yo estoy haciendo cualquier cosa, le dicto al portátil y el propio portátil va a hacer todas esas tareas. Y me va a interconectar estos servicios que estoy comentando, que probablemente en una pyme no estén conectados. Y darle un poquito más sentido. Pero partimos de la base de que se tiene que saber lo que se busca, de tener cierta consciencia de qué tengo en casa a nivel de sistemas para luego empezar de una forma ordenada al uso de la inteligencia artificial, que no es tan difícil. Sí, ahí hay una resistencia cultural. Yo recuerdo que antes esto daba cierto apuro ir hablando por la calle solo. Ahí te cruzas con un montón de gente que va hablando sola y ves que tiene los pinganillos y va resolviendo gestiones. Yo mismo ahora venía enviando emails como loco mientras venía caminando por aquí y casi me atropellan. O sea que también hay que tener cuidado. Los riesgos de la tecnología. Los riesgos de la tecnología. Ahora que lo comentas, nosotros dentro de los auriculares que tenemos a la venta, la inteligencia artificial se usa para que cuando oigas ciertos sonidos, los oigas. Entonces, aunque estés escuchando música, si oyes la sirena de la policía, si oyes un pitido, si oyes cualquier cosa, lo vas a oír, con un poco que tengas el volumen. Y eso se hace con inteligencia artificial, entrenándola, que también no se ha hablado mucho de esto, pero la inteligencia artificial necesita un aprendizaje previo y si te equivocas en el aprendizaje, el resultado no vale. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos entrenado a la inteligencia artificial, al procesador que lleva en los auriculares, para que detecte ciertos ruidos y no te... Y la voz de tu mujer, por ejemplo. La puedes filtrar más. Pero sí que cuando detecta, por ejemplo, una conversación, tú oyes la conversación, aunque tengas música de fondo. Entonces, para eso se usa la inteligencia artificial. ¿No? Oye, hemos mencionado, ha salido aquí el tema de la economía del dato. Ahora acabamos de conocer que las grandes empresas han hecho una apuesta muy grande por grandes empresas tecnológicas, me refiero a Amazon, a Meta, para instalar centros de datos. Se ha dicho que el dato es el petróleo del cómo va a cambiar nuestras vidas o cómo la está cambiando. Y luego, si queréis, haremos otra ronda sobre un tema muy inquietante, que es el tema de la seguridad. Porque, claro, el que tu lavadora tenga wifi, esto quiere decir que también te pueden entrar por ahí. Y a través del wifi de la lavadora, esto te entra en el ordenador y en la cuenta corriente. O sea... A ver, no es que sea el petróleo, yo lo llamo la gasolina, ¿no? O sea, el coche no anda... Bueno, ahora es el coche eléctrico también, ¿no? Pero bueno, que el dato es lo que necesita la inteligencia artificial. O sea, primero fueron los datos. Las compañías o saben gestionar qué datos tienen y en general las compañías no saben ni lo que tienen de datos, ni lo tienen estructurado, ni lo saben gestionar. Entonces, es la base única para poder aplicar inteligencia artificial y para poder desarrollar cualquier compañía, ¿no? Entonces, que se han dado cuenta ya hace muchos años, ¿no? Todos estos hyperscalers, Amazon, Google, Microsoft, oye, que podían poner a disposición ahora el anglicismo, el data lake, ¿no? De información donde tú tiras toda la información y a partir de ahí empiezas a estructurarla, a gobernarla. Y esa es la información que utiliza la inteligencia artificial para aprender. Esos algoritmos que hablamos que, oye, la inteligencia artificial tiene que aprender. Con lo cual, sin datos no hay nada. Yo siempre cuando hablamos desde Indesia con pymes y les asesoramos, les decimos qué es la inteligencia artificial, que bueno, pero tú sobre tu idea, qué quieres hacer en logística, en lo que sea, tú tienes datos para saber cómo quieres cambiar tu flujo de las bombonas de butano, para repartirlas mejor. O sea, tienes algo de información porque sin eso no vas a poder aplicar estas tecnologías. Y entonces a lo mejor es que no te aplica la inteligencia artificial o tienes que empezar a trabajar en esa información. Con lo cual, los datos claramente son la base y lo mínimo necesario para poder aplicar. Nosotros cuando nacimos como Indesia, casi nacimos diciendo, oye, Repsol, Gestam, otras compañías, ¿cómo manejamos los datos? ¿Podemos ayudar y crear una plataforma de datos para las pymes, para que ellos que no tienen capacidad de trabajar con un Microsoft o con un Google, podamos darle una plataforma para que metan sus datos y empiecen a entender casos de uso de inteligencia artificial? Entonces, eso es la base, como digo, los fundamentos, ¿no? Que necesitas de la casa, o los cimientos, para poder montar todas esas tecnologías. Y es lo que primero que trabajamos con las compañías, porque sin eso no, como dice la canción, sin eso no hay nada. No hay rock and roll. Si no hay datos, ya no hay rock and roll. Sobre esto, vamos a ver, primero,
Esto es el The Economist, que siempre acierta con las formulaciones, una formulación brillantísima, ¿no? De portada del The Economist de hace unos años, de que refleja muy bien la importancia que tienen los datos. Cuando nos hemos estado preguntando estos años si de verdad estábamos en una revolución, la revolución digital era tan importante como la revolución industrial, solo hay una razón para pensar que sí, y son los datos. Porque los datos generan una nueva economía. Y los datos son la base de todo. Y los datos, si tenemos que ponerlo en contexto, lo de verdad, lo importante son los datos. La inteligencia artificial es una cosa como secundaria. Sin datos no hay nada. Y los datos son la base de la nueva economía digital. Y los datos son la esencia de todas las actividades de digitalización de cualquier empresa. ¿Los datos son petróleo? Sí. Los datos son petróleo y se parecen al petróleo en una cosa. Tener mucho petróleo no te sirve para nada si no lo puedes extraer. Con los datos pasa lo mismo. Tener muchos datos, si no eres capaz de sacar valor de esos datos, no te sirve para nada. Hay muchas empresas que dicen, no, pero si nosotros tenemos más datos que nadie. Claro, pero no son capaces de extraer valor de esos datos, de extraer valor económico de esos datos. Y esa es la esencia del funcionamiento de la economía digital, la capacidad, y ahí sí que se parece al petróleo. Pero hay una segunda pregunta, y es muy importante tenerlo en cuenta. Los datos son petróleo, pero son mucho más que petróleo. Los datos no solo son valor económico. En los datos llevan implícitos valores que no tienen que ver con la economía. Los datos afectan a la intimidad de las personas, afectan a nuestro patrimonio personal. Y por tanto es necesario encontrar, y ahí es una de las grandes discrepancias de política regulatoria entre Estados Unidos y Europa, no solo los datos son base de actividad económica, también los datos incorporan elementos que tienen que ver con la intimidad de las personas porque incorporan sus datos que les importan y que son privativos y que muchas veces afectan a su vida personal. Por tanto, ese equilibrio es lo que hace que los datos sean petróleo, pero sean más que petróleo. Y por tanto, cuando los analizamos, tenemos que tener en cuenta. Y luego hay una pregunta, y acabo ya con esto de fondo, que es elemental, pero muy importante, es ¿de quién son los datos? Porque los datos tienen valor económico. ¿Quién se queda con ese valor económico? Ese es el otro gran problema que es necesario resolver. Y ahí hay diversas respuestas, ¿no? Los americanos te dirán, hombre, el valor económico del dato es fundamental, los dueños pues son los que lo compran y los ponen en el mercado. En Europa la tendencia te dirá, hombre, los que controlan los datos tienen que ser los ciudadanos, que son sus propietarios, y los chinos te van a decir que es el Estado el que tiene que controlar los datos porque te lo dicen, ¿no? Entonces, ese es para mí el problema. Por eso yo en todas estas discusiones, cuando hablamos de digitalización, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, el centro de todo el problema está siempre en los datos, en cómo se utilizan, en cómo se extrae valor de ellos, cómo se protegen la intimidad de las personas. Es ahí donde está el centro de la economía digital, de la economía digitalizada del siglo XXI y sobre todo esa idea de que ¿por qué de verdad estamos ante una nueva sociedad y ante una nueva economía? Porque hay una nueva materia prima para todo, no solo para la economía, que son los datos y la capacidad de extraer valor económico, valor social o valor personal de esos datos. Y eso es lo que hace al dato el centro de todo el desarrollo de la economía digital. Por eso a mí me parece, lo que pasa es que es mucho menos sexy y mucho menos de moda, que es mucho más importante hablar de datos que hablar de inteligencia artificial. Es que ahora estamos todos hablando de inteligencia artificial porque es lo que todo el mundo quiere oír. Pero de verdad, el problema de fondo, el centro de todo esto está en los datos, cómo se utilizan, cómo se regulan, quién es el dueño, dónde está el valor, porque ahí es donde está la base de la nueva economía y ahí es donde está el valor económico. Sí, aquí lo cambió todo y por lo que hablamos de inteligencia artificial es por la aparición de ChatGPT, o sea, en cuanto la gente y además... Se va a tocar. Claro. Y a ver algo que... Claro, empezamos a hablar con el bot y que nos Pero la contestaba. gente se está aburriendo del ChatGPT. Bueno, yo... Se acostumbrará y lo que te dé valor seguirá desarrollándose y Claro. lo que no, pues no.
Pero, por ¿Qué ha ejemplo, pasado siempre? hablamos de la importancia del dato. Por ejemplo, tú a un empresario, ¿cómo le vendes porque claro, tú dices, los datos son importantísimos, pero tiene usted que utilizar los datos, pero ¿los datos qué datos? Cualquier dato, hay que hacer perfiles, tengo que tenerlo en un servidor, tengo que subirlo a la nube, Que es una buena pregunta, ¿eh? A ver, técnica, para eso yo soy periodista, ¿no? Yo tengo las preguntas. Las respuestas es cosa vuestra. es verdad, o sea, el dato es, o sea, que habéis dicho, la gasolina, el petróleo, no. El qué dato tienes es muy importante vamos a ir a las pymes. Le pasa a alguna empresa muy grande, pero en las pymes ya es escandaloso. Si yo, por ejemplo, creo un portal de e-commerce y donde pido unos datos, la gente crea eso porque cree que va a vender un 20% más. Pero nunca piensa en qué datos necesito de ese usuario. Por ejemplo, si antes comentaste lo del gel para la barba para tu mujer, sí. Eso es que se arregla poniendo un check de sexo. Entonces, si tú no has tomado bien los datos iniciales, de hecho, o sea, a mí me ha pasado en una plataforma de gaming que no me dejaba jugar a un juego porque decía que tenía contenido explícito y para mayores de 18 años. Y yo Qué bien. La verdad es que me siento mucho más joven. ¿Qué pasa? Que cuando se creó esa plataforma no preguntaban la edad. Y mi cuenta era muy antigua. Entonces tuve que llamar a un centro de soporte para actualizar mis datos. Porque claro, luego yo tenía que decir quién era yo, certificar que era yo, no sé cuántas, no doble factor de autenticación, tercero y cuarto, para asegurarse que era yo. Y es la forma que tienen de corregir y que los datos sean más fiables. Entonces, me pasó una cosa muy curiosa y es que en Facebook yo tenía mi perfil y un día me di cuenta de que no había puesto que estaba casado. Y entonces se me ocurrió ponerle. Y entonces, claro, Facebook dice, felicita a Miguel que se acaba de casar. Y algunos me decían, no tenía ni idea de que no estuvieras casado. Entonces, sí. A celebrarlo otra vez. Entonces, el problema es que no hay tampoco una estrategia de datos. ¿Por qué? Porque la gente se ha volcado en la digitalización sin pensar, corriendo. Entonces, ahora, poco a poco, se van dando cuenta de que es fundamental para el negocio. ¿Para qué? Para que o sea, todos tenemos en nuestro buzón de correo lleno de mails de empresas que creen que nos interesa algo, pero es que esa empresa te acaba de mandar 20 mails el mismo día. Entonces, al final, es spam. Exacto. Y eso va a perjudicar a todas las empresas que quieren hacer algo serio. Si nos hubiésemos tomado este tema y luego se hubiese regulado su uso antes, sería diferente. Entonces, yo creo que la importancia de la estrategia del dato, cuando yo hablo con un cliente, es primero preguntarle si ha pensado qué quería hacer con los datos. ¿Vender más? O sea, ¿qué te va a decir? Claro, pero ha pensado vender más pensando solo en que mi producto está expuesto, o sea, como si hubiese puesto más tiendas con más escaparates. Exacto. Porque eso es una venta tradicional, venta en tienda y no es la venta online. Claro, cuando tú te pones en online tienes muchísimos escaparates, pero ¿cómo haces que la gente entre a comprar? Ya, sí, claro, o a leer mis artículos, por ejemplo. Entonces es un poco lo que hay que... Yo creo que ahí es donde la gente que haya hecho bien su estrategia de datos, con un training medio decente de inteligencia artificial, en un tiempo breve tendrá una segmentación de datos que le permita acercarse de una forma más amable al usuario, sin ser intrusivo, respetando la privacidad de la gente y manejando los datos que tienes que manejar. Yo tengo un ejemplo muy fácil, muy rapidito y muy breve. Nosotros, ¿por qué hacemos datatones? Le llamamos datatones, ¿no? Y al final lo que cogemos son compañías y pymes que le decimos... Datatones es una especie de maratón durante 3 días, ¿vale? Donde tú dices, oye, en base a tus datos y en base a programación, inteligencia artificial, o lo que quieras aplicar, te voy a dar un resultado de negocio. Entonces vamos a compañías que dicen, es que yo no sé si tengo datos, es que yo no sé si... Entonces digo, ya, pero ¿tú a qué te dedicas? Y por ahí que vuelvo al ejemplo de las distribuidoras de bombonas de butano, porque lo llevamos allí. Dice, tú tienes tus albaranes, tus recorridos, que repartes, quiénes son tus clientes, cada cuánto te piden, más o menos lo tienes en papel. Entonces, oye, ¿cómo digitalizamos esa información? ¿Cómo metemos esos recorridos en una base de datos? Y cómo una compañía startup coge y durante 3 días empieza a analizar tu información y te dice, oye, si tú optimizas tus rutas logísticas aquí y aquí, vas a ahorrar gasolina, vas a ahorrar en personas, vas a ahorrar... Todo en base a datos que pensaban que no tenían, datos que son clave para su negocio, ¿vale? Para optimizarlo y para, al final, tener un mejor resultado. Y es ordenarlos, gestionarlos y luego aplicar el algoritmo que sea necesario en cada caso. En este caso era rutas logísticas. 3 días, se ponen... Eso le abre la mente al final a los gestores de la compañía y dicen, oye, a esto nos tenemos que dedicar. Eso es lo que hay que hacer con las empresas. Claro, no puedes hacerla con todas.
Pero cuando nosotros asesoramos a pymes, lo que decimos es, ¿qué datos tienes? Y nos dicen, es que yo quiero que me hables de inteligencia artificial. Digo, no, es que es eso. Entonces, tienen que entender que hay que poner un poco los cimientos y luego tienen que crecer hacia la inteligencia artificial. Aquí hay una empresa que no sé si habréis visto, esto es lo Blue Space, que montó unos trasteros. Sí. Y este hombre, para vender, se fue a Estados Unidos y estuvo un mes haciendo lo que llaman shadowing, o sea, siendo la sombra del tío que más coches vendía de Estados Unidos. Tenía un concesionario y entonces estuvo viendo y utilizaba distintas técnicas, pero una de ellas eran los datos. Y él se había hecho un fichero de los clientes, cuándo habían comprado el último coche, qué tipo de coche, y entonces a los 10 años o no sé cada cuánto cambian los americanos de coche, me imagino que cada bastante menos, les llamaba y le decía, oye, ¿has pensado ya en cambiar el coche? Y eso le abría un montón de ventas. Pero esto tiene un reverso tenebroso, ¿no? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la seguridad? Vamos a ver, el problema de la datos, seguridad e inteligencia artificial, el problema de la seguridad y la inteligencia artificial no es que nosotros usemos la inteligencia artificial, es que los delincuentes están usando la inteligencia artificial. Y ese es un problema, o sea, ahora, claro, en la sociedad hay un altísimo nivel de innovación, pero en el mundo de la delincuencia hay un altísimo nivel de innovación. Entonces, los últimos ejemplos, hay un ejemplo de hace un par de años o 3, que fue un ataque informático a una empresa americana que se llamaba Colonial Pipeline, fue un ejemplo de cómo el grado de sofisticación al que puede llegar un hacker, porque hay un mercado de hacking, es decir, tú ya no... Hemos pasado de el hacker que era el chico adolescente que lo que quería era presumir con los amigos de que había entrado en el Pentágono, al hacker que lo que quería sacar dinero de un ataque concreto a una empresa concreta, ahora a profesionales de esto y que ofrecen el hacking as a service. Entonces, yo quiero, supongo que hay que meterse en la web profunda y todo esto, ¿no? Oiga, yo quiero atacar a esta empresa. Entonces te dice, oiga, ¿y qué quieres? Te enseñan en el catálogo y te hacen el ataque como tú quieres. No saben, no tienen ningún interés, no saben a quién atacas, etcétera. Y luego viene el siguiente problema de ciberseguridad, que son los riesgos políticos, que eso es un tema todavía más complejo, pero que afecta sobre todo a las empresas grandes. Ese es el primer factor de ciberseguridad. Segundo factor de ciberseguridad importantísimo ahora, que es la cadena de suministro. Es decir, ahí hay un cambio radical, es el segundo cambio radical en materia de ciberseguridad en los últimos años. Ahora todo el mundo está conectado. Y como todo está conectado, tú puedes atacar a una empresa grande yendo a una empresa pequeña, que está en su cadena de suministro. Y eso hace que los riesgos de ciberseguridad hayan cambiado radicalmente. Hasta el punto de que hoy toda la filosofía en materia de ciberseguridad de las empresas es distinta y se basa en un principio. Yo no puedo garantizar que voy a evitar cualquier ataque que sufra. Solo lo que tengo que hacer es generar una capacidad de respuesta rápida. Eso es lo que se llama la resiliencia. Y eso ha hecho cambiar radicalmente la perspectiva de los riesgos tecnológicos en el mundo de la empresa, cosa que se va a reforzar con la nueva regulación europea, que en materia de ciberseguridad hace responsables a los consejos de administración de los riesgos tecnológicos, que es un tema de gran importancia, pero que aquí no podemos desarrollar. Una última reflexión sobre el tema de la ciberseguridad. Ciberseguridad y pymes. Nosotros en la Cámara de Comercio, cuando vamos a las pymes con los datos, con la ciberseguridad, dicen, ¿pero quién me va a atacar a mí? Pero si yo soy si mis datos no tienen ninguna importancia, si mis datos son pocos, y cuesta convencerles de que tienen datos que tienen valor y que tienen riesgo, que puede ser un competidor, pero que otras veces es alguien que busca agregar datos y que va a entrar en sus sistemas a agregar datos. Entonces, ahí en el mundo de las pymes es más complicado convencer de que tienen un riesgo que tienen que contrarrestar, porque además el problema de la ciberseguridad tiene mucho que ver con la cultura de las empresas. Las empresas que tienen cultura de ciberseguridad son las empresas que están más protegidas, donde sus empleados son disciplinados
Y eso en una pyme es muy difícil. Crear esa cultura de la ciberseguridad, porque la impresión que tiene una pyme, coño, pero si yo tengo 10 camiones, ¿quién le va a importar a mí mis datos? ¿O por qué tal? Y entonces, ¿por qué tengo que proteger mis datos? ¿Por qué le tengo que decir a todos los conductores que tengan mucho cuidado en poner las claves, quitar las claves, no entrar donde no deben, etcétera, etcétera? Y entonces ese es el gran problema. Ese es el reverso, pero insisto, el gran problema es que los delincuentes cada vez son más sofisticados y cada vez atacan por razones más distintas, y sobre todo en las empresas, sobre todo en las grandes, la superficie de ataque ha crecido exponencialmente. Y eso hace que hoy el riesgo de ciberseguridad, y no por no hablar, ya digo, de un tema que ahora está emergente y que va a tener una grandísima trascendencia, sobre todo en las empresas grandes, que es el hacker por razones políticas, ¿no? Por razones geopolíticas, que eso es un mundo muy, muy complicado de gestionar. Sobre todo. De verdad que, por ejemplo, esto que pasó con Facebook, eso influye en las elecciones, ese tipo de actividad. O sea, ahora hablan mucho de... Vamos a ver, yo creo también que hay que quitarle un poco de dramatismo a esto, pero hay que entenderlo, y hay mucho microtargeting en materia electoral, que si tú lo diriges mensajes no siempre verdaderos a determinados sitios, pueden tener efecto. Entonces yo creo que la manipulación en este mundo existe y que es necesario contrarrestarla. Ahora, tampoco creo que debamos darle una importancia excepcional, y lo que en el fondo haces no es muy distinto a lo que es el caso de Cambridge Analytica, que es el que estás tú mencionando. No es muy distinto que lo que ha pasado siempre en materia electoral. Oiga, usted no puede hacer determinadas cosas. Bueno, pues una de las cosas que no debe hacer eso decían es microtarget. Que a Trump se le echaron encima, pero eso ya lo había hecho Barack Obama. Bueno, porque es utilizar la tecnología. Claro. Pero yo creo que a mí me preocupa más el ataque informático por razones económicas, o me preocupa mucho a medio plazo. Vamos a ver, tú cuando eres un Estado, tú puedes poner un país patas arriba atacando uno de sus servicios esenciales por lo que te cuestan 5 misiles. Y coño, con 5 misiles lo único que haces, pues, que te cargas Carabanchel y ya está. Pero es que con el coste de 5 misiles te montas un ataque informático que dejas al país sin electricidad, o dejas al país sin agua, o dejas al país sin servicios esenciales. Entonces, ese es el grave riesgo desde el punto de vista geopolítico. Y luego hay un problema que no toca hoy, que es cómo en estos momentos la opinión pública, que es uno de los mecanismos esenciales de la democracia, está puesta en cuestión por todas estas nuevas redes sociales, etcétera, que han generado mecanismos de opinión pública que son muy efectivos, pero que no están regidos por el principio de transparencia ni por lo que llaman los americanos la accountability, etcétera. Pero es otro día. Es otro día. Bueno, quería que Carlos nos hablara también del tema de la ciberseguridad, porque tú te has referido al wifi de la lavadora, y por ahí la gente, lo que hay es muy poca cultura de la ciberseguridad, y a mí me decía una experta en ciberseguridad que, por cierto, esta experta tenía una historia curiosa, y es que su hijo, tenía oficialmente tenía un interfaz que comunicaban con el colegio, y el niño sacaba unas notas espléndidas, y entonces un día le llama la tutora por teléfono y le dice que tiene que verla, y dice, pues claro, pero si yo llevo escribiéndole correos porque quería verla para hablar. Y claro, es que el niño había hackeado el portal, era un niño de 13 años, lo había hackeado el portal, y cuando la profesora decía, su hijo no estudia, venga a verme, él le respondía un correo diciendo, no puedo, estoy en el extranjero. O sea, que era tremendo. Sí, y si un niño de 13 años puede montarte este lío, imagínate un ucraniano, alguien formado. Un ruso formado en la escuela de alto hacker de Moscú. Pues, nosotros en el terminal móvil, que sí que, bueno, es lo primero que ves, que sí que es una forma de entrada. Desde 2013 tenemos un programa de seguridad que se ha ido expandiendo a toda la empresa. Entonces, al final la capa NOx
cubría cualquier producto Samsung a nivel de seguridad. Y eso, bueno, nosotros tenemos un hombre bastante gracioso en Corea, que era canadiense, que era el director de seguridad. Y él siempre decía que el mayor peligro en una casa era el Smart Toaster, una tostadora inteligente. Porque, ¿para qué quieres wifi en una tostadora? Para nada. Pero la tienes conectada porque te hace gracia llevar una aplicación. Probablemente esa tostadora tenga un riesgo, que es que pueden acceder por cualquier... o sea, si llegan a tu red, ahí no va a haber seguridad y a partir de ahí podrán empezar a usar como centro de operaciones la tostadora. Que esto parece ciencia ficción, pero bueno, de hecho hay una serie que podéis ver que es The Pied Piper, que habla de unos chavales que meten un software de inteligencia artificial y por un error están haciendo las pruebas en una nevera con pantalla, que ellos no saben que tiene una red mundial y al final propagan su software a nivel mundial a todas las neveras, ¿no? Que es un ejemplo de pues que cualquier elemento puede poner... Hablar de la conducción autónoma en la ciberseguridad, que es un elemento esencialísimo. Sí. Entonces, con cosas diarias tenemos que tener cuidado, tenemos que ver a la inteligencia artificial como una ayuda. De hecho, cada vez más los fabricantes dedicados de seguridad están implementando inteligencia artificial en sus productos para que haya una respuesta a ciertos ataques que no hayan previsto o que les ayude a detectarlos, que eso es lo más importante, yo creo. Si tú ves de repente que en tu red se genera un volumen de datos que están yendo hacia afuera muy grande e inusual, pues la inteligencia artificial te puede ayudar a detectarlo de una forma rápida y evitar que haya una fuga masiva de datos. Probablemente ya te hayan quitado algo, pero no es lo mismo que te quiten el 100% y que te quiten el 10%. Entonces, y ahí la inteligencia artificial sí que tiene un rol importante y para eso tenemos que tener preparados los elementos, ¿no? Y bueno, no dejarnos llevar por estado de conectar todo a la wifi. No, pues ahora es la oportunidad. O sea, yo lo he vuelto a saber. Yo creo que evidentemente se va a utilizar por parte de los hackers la inteligencia artificial, pero es que hay que utilizarla para esa detección. Hay estadísticas, ¿no? Lo que es la capacidad de detectar anomalías de cuando correlas, ¿no? Toda tu información que tienes sobre ver si te están atacando o no, pues puede aumentar casi un 50 o 55%, ¿no? De velocidad en ese tratamiento de datos que antes hacían las personas, luego hacen programación y ahora hacen la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay que quedarse con esa parte, pero yo estoy con Carlos. Lo más importante es la resiliencia. Ninguna empresa está preparada para que no le ataquen. Es prácticamente imposible. Entonces lo que tienes que saber es, oye, me pongo en el caso, ¿no? Los comités de crisis famosos que hacemos en las compañías. Si nos atacan en agosto cuando estamos en la playa, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y cuántos días tenemos paradas o no las fábricas? Y no solo nuestras fábricas, sino las de la cadena de valor, ¿no? Que ha dicho Carlos. O sea, en el sector de automoción siempre van aguas abajo. Siempre van a la pyme, al proveedor pequeño, ucraniano, que está en Marruecos, que está en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque si paran eso, ya paran toda la cadena de suministro. Si te falta una bisagra, Volkswagen o quien sea deja de montar coches. Entonces, hay que proteger toda la cadena y cada vez trabajamos más en, me iba a decir fiscalizar, ¿no? Analizar, ¿no? Esas compañías, cómo están desde el punto de vista de la seguridad para que trabajar con nosotros. Con la homologación de proveedores ya es algo que está intrínseco en todas las compañías. Hay que ver cómo están en temas de ciberseguridad. ¿Te asegura algo? No. Pero podemos utilizar la inteligencia artificial para detectar de una manera más temprana todas estas cosas. Hay que mirar el lado positivo también. Claro. Bueno, pues con este mensaje vamos a dejar esta mesa redonda, que ha sido, la verdad, muy interesante y en fin, a ratos nos ha generado cierta ansiedad, pero yo creo que el mensaje es positivo, sobre todo la idea de que la inteligencia artificial y los datos nos van a permitir hacer una sociedad mucho mejor y en la que quizá algún día no dejemos de trabajar ya, ¿no? Y que estas mesas redondas las hagan las máquinas mientras nosotros estamos en casa viendo series.